Muchas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros en esta segunda parte de ese mensaje, la prioridad y el complemento de las misiones. Si usted acaso no vio la primera parte, regrese por favor y mire la primera parte para saber y entender lo que estamos hablando. Esta es la segunda parte y la última parte de ese mensaje. Muy importante, que es necesario predicar la palabra de Dios, pero también la ayuda humanitaria, la ayuda social, la ayuda caritativa. Es muy importante también. Estamos hablando en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús hablando. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, o sea, el año aceptable. Eso Jesús tanto espiritualmente predicó, testificó, anunció, proclamó la palabra de Dios, pero también sanó a los enfermos en milagros y prodigios físicamente también. Entonces, el Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo liberará Jehová. O sea, piensa, ve la oportunidad y ayuda a los demás. En el momento de tu necesidad, del día malo, de tu prueba, de tu necesidad, de tu enfermedad, de tu tentación, el Señor te ayudará. Si eres misericordioso con los demás, el Señor será misericordioso con usted. Entonces, en segundo lugar, la condición de la humanidad ante las misiones y la evangelización. La iglesia no puede obedecer de veras a su llamado en cuanto a alcanzar al pecador si pasa por alto las necesidades básicas del hombre y sus intentos de recibir alivio de estas y de estas necesidades, sea física, mental, espiritual, intelectual o material. Entonces tenemos que predicar el evangelio a nivel del alma, pero también hay necesidades del hombre, que son necesidades físicas, mentales, espirituales, intelectuales y materiales. No podemos ignorar y hacer oídos sordos al clamor de miles de millones de personas que anhelan ser libres de las cadenas de la enfermedad, pobreza y de lo que es más importante, la necesidad de un Salvador que les pueda tener paz, seguridad y vida eterna. Jesús trajo alivio y esperanza a todos los que vinieron a Él. Pues así confirma la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 38, que deja bien claro a nosotros cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque estaba con él. A todos los oprimidos por el diablo, tanto físicamente con enfermedades, dolencias, y también oprimidos por el diablo en cuestión espiritual. Estaban oprimidos de las dos maneras. Estaban oprimidos por la enfermedad, la pobreza, la miseria, el hambre, físicamente, y estaban oprimidos también espiritualmente, atados en cadenas espirituales. Y la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Está en 1 Juan capítulo 3. La Biblia dice bien claro que Él vino a sanar y vino a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión, la necesidad física, la necesidad espiritual. Entonces Jesús vino, es nuestro llamado como ministros, predicar la palabra de Dios y también alimentar físicamente a los necesitados, a los demás, la ayuda humanitaria, la ayuda social, la ayuda caritativa. Algunos misioneros abogan para que nuestro énfasis solo esté en el ámbito espiritual y que reside de forma exclusiva en la salvación de las almas al proclamar el evangelio y testificar de Cristo. Eso yo hablo en el libro Testifica, un libro que es libro de texto en escuelas, en seminarios, institutos teológicos, centros de entrenamiento misionero alrededor del mundo. Yo hablo de los dos. Hay ministerios que dan solamente el énfasis en lo espiritual, en predicar, y hay otros ministerios que solo alimentan a los pobres. Nuestro ministerio hace los dos. Predicamos y alimentamos a los necesitados también. Sin embargo, vimos que Jesús atendió también las necesidades físicas de las personas a sanar sus enfermedades. No solamente predicó, le dio a comer a los que no tenían cuando multiplicó los panes y los pececillos. Además trajo salvación al alma, como lo hizo con Zaqueo y muchísimos otros.
Ese punto de vista de varias agencias misioneras, que solo debemos ver el lado espiritual, no el social, físico, material y humanitario, parece fuera del contexto bíblico. También está fuera del contexto quien dice que solo se necesita ayuda humanitaria y social sin la predicación. Los dos son necesarios. Pues Jesús mismo dijo en inicio de su ministerio, que es el texto base de este mensaje de las dos partes, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, o sea, la predicación, ese nivel espiritual, a los pobres, tanto físicos como espirituales. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, tanto físicos como espirituales. Pregonar, o sea, anunciar, predicar, testificar, proclamar el Evangelio. A los cautivos, tanto físicos como espirituales, cautivos por el hambre, la miseria, la necesidad, y también cautivos espiritualmente. Y dar vista a los ciegos, o sea, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Poner en libertad física y espiritualmente a las personas, a los oprimidos, tanto espiritualmente como físicamente, y a predicar el año agradable o aceptable del Señor. Entonces vimos que el Señor hizo los dos, predicó, pero también alimentó a las multitudes. También hizo milagros, también sanó a los enfermos. Ese es el ministerio completo. Su ministerio fue completo. Aquí vemos que Jesús predicaba el Evangelio de las buenas nuevas, el de la palabra, testificaba, traía salvación, sanaba a los quebrantados de corazón, a los que tenían necesidades espirituales, predicaba la libertad a los cautivos, tanto en lo espiritual como en lo físico, daba vista a los ciegos, tanto físicamente como espiritualmente, sanaba sus enfermedades, ponía en libertad espiritual y física a los oprimidos. A la vez que predicaba la palabra dando salvación, Jesús suplía la necesidad de sanidad y restauración. Su ministerio abarcaba todos los niveles. Fue un ministerio completo, absolutamente completo. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a usted y a mí, a la iglesia, los ministerios. Tanto predicar como alimentar al pobre y al necesitado. Predicamos a nivel del alma, o sea, a nivel espiritual, pero también debemos bendecir como Jesús hizo, que predicó, pero también multiplicó los panes y los peces a nivel físico. Alimentó Jesús espiritualmente y alimentó Jesús físicamente también. Eso es nuestro llamado. Por eso yo dije en la primera parte que nuestro ministerio tiene orfelinatos en Myanmar y en India, y nosotros alimentamos, nosotros damos ropas, comida, calzados, vivienda, medicina a los niños desamparados en países del Asia y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el llamado solo no de predicar, no solo llamado a predicar, pero también de alimentar al necesitado, al desamparado, al que está en la calle. Si no alimentamos a los niños, si no bendecimos a los niños desamparados, ellos terminarán siendo traficantes de droga, terminarán en la prostitución, terminarán vendiendo sus cuerpos para ser maltratados por los que hacen daño sexualmente a los niños. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Necesitamos predicar, pero también necesitamos alimentar al Estado, alimentar a los niños para que desde mañana Dios los llame al ministerio, para que ellos sean ministros y predicadores de la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Así que hay esos dos tipos de organizaciones cristianas que se van a los extremos en sus actividades. Solo hacen una de esas cosas y dejan de un lado a la otra. Por eso vemos, como ya dije antes, que algunos solo predican y testifican, sin ofrecer ayuda material, mientras que otros, por el contrario, solo se dedican a brindar ayuda humanitaria, social y caritativa, sin la predicación. De modo que solo atienden las necesidades físicas y materiales de multitudes a través de las ayudas médicas y educativas, sin tener en cuenta la proclamación del Evangelio para la salvación de las almas. Una vez más digo, repito, que necesitamos los dos enfoques para que así predicamos el Evangelio completo. Hay una frase que algunos predicadores de aquí de Estados Unidos, a favor de este punto de vista igual que el mío,
que predican y también ayudan a los necesitados dicen: a la gente no le importa cuánto sabes, hasta que sepa cuánto tú le importa a la gente, cuánto a ti te importa a la gente o te importa por ellos. En inglés sería: people don't care how much you know till they know how much you care. A la gente no le importa cuánto tú sabes, hasta que ellos sepan que tú te preocupas por ellos, que tú estás listo para ayudarles en sus necesidades. Y tienen toda razón, tenemos que predicar un evangelio tripartito, o sea, en otras palabras, predicar un evangelio que abarca el alma, el cuerpo y el espíritu, lo mismo que hizo Jesús. Mateo 4:23 confirma: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando, o sea, espiritualmente, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad físicamente y toda dolencia en el pueblo. Usted ve, Jesús hizo los dos: predicaba y sanaba. Predicaba y sanaba, y también alimentó las multitudes. Este es el ministerio completo. De aquí hemos llegado a esas frases muy conocidas: todo el evangelio para toda persona, que en inglés es all the gospel to all people. Y el evangelio completo para la persona completa, the whole gospel to the whole person. Por lo tanto, una vez más, si nosotros hacer ese análisis, llegaremos a la conclusión radical que tenemos que tener esas prioridades: predicar y alimentar a los necesitados también. El hombre tiene necesidades. El hombre no solamente tiene un alma, o no solamente tiene un cuerpo, solamente tiene un espíritu. El hombre tiene necesidades, y el evangelio puede suplir las necesidades, tanto espiritualmente como físicamente. El Señor puede usar a su pueblo, su iglesia, sus ministros, para orar por los enfermos y para ayudar económicamente, para alimentarlos, para cubrirlos con ropa, para darles calzados, viviendas, medicinas, ayuda y atención médica, dental, etc. Nosotros necesitamos entender que el hombre tiene necesidades. Primero, la necesidad del hombre es espiritual, es la más importante. Ningún cristiano niega que la necesidad más importante del hombre es la espiritual. Su necesidad de salvación solo la puede suplir Jesucristo. Hechos 4:12 dice: ningún nombre ha sido dado al hombre excepto Jesucristo, que el hombre debe ser salvo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: Jesucristo es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, hace énfasis que Él fue el mediador entre Dios y el hombre. Dios ya ha sido reconciliado con el hombre a través de la muerte de Cristo en la cruz. El hombre ahora tiene que reconciliarse con Dios y recibirlo como su Señor y Salvador, arrepintiéndose y confesando de sus pecados. Entonces, la primera necesidad es la necesidad espiritual, porque el hombre posee un alma eterna creado a la imagen de Dios, y esto hace que viva en comunión con su Creador, si es cristiano, o apartado de Dios si no es salvo. Esa fue la prioridad de Cristo, la de los apóstoles después de Él en la iglesia primitiva y hasta hoy de la iglesia cristiana. Jesús dejó bien claro cuál era su énfasis, su prioridad en Marcos 8, 36, 37. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí Jesús hablaba del ámbito o el nivel espiritual. La prioridad era el alma. Si alimentamos solamente físicamente, si alimentamos las personas en la ayuda humanitaria y caritativa, pero no predicamos el evangelio, durante un tiempo serán bendecidos, serán saciados, serán alimentados, serán cubiertos con ropa, con medicinas, con comida, con calzados y con vivienda. Pero ¿y la eternidad, que es para siempre? Entonces tenemos que predicar primero. Predicamos y entonces alimentamos. Algunas agencias, claro, que usan la obra humanitaria para entonces atraer a las personas para oír el evangelio. Y este es un método correcto: alimentar a las personas para que vengan y reciban alimento y oigan la palabra de Dios. Es una estrategia sabia, inteligente y espiritual, y debemos hacerlo también, pero nunca dejar de predicar. Nunca dar solamente el alimento físico y dejar de predicar, porque esa persona tiene un alma. La Escritura enseña que la humanidad está ajena de la vida de Dios. Efesios 4:18. Es hostil hacia Dios. Romanos 5:10. Está bajo la ira de Dios. Juan 3:36. De ahí la importancia de este llamado a la evangelización y las misiones,
pues todo cristiano tiene que testificar, predicarle al pecador, que su única esperanza está en volverse a sus malos caminos, arrepentir y creer en el Evangelio. Lo más importante de este llamado es decirle a todas las personas que su necesidad es de salvación, pues su mayoría ni siquiera sabe que están perdidas. A esas personas, que sus entendimientos están cegados por el diablo, según Corintios 4:4, lo cual hace aún más difícil nuestra tarea de evangelización. La pregunta entonces es esta, y la más importante, que debe hacer una persona, que está en Hechos 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por lo que dijo el carcelero al apóstol Pablo y a Silas. Por eso la importancia de este llamado que tiene todo creyente, que el hombre se dé cuenta que está perdido sin Cristo y que va a una eternidad sin salvación, sin Dios y sin esperanza. Esta es nuestra prioridad. Segundo, el hombre también tiene necesidad física, por supuesto. El hombre no solo es alma, también tiene el cuerpo. En casi todas las religiones orientales, en especial la del hinduismo y del budismo, el cuerpo es algo que se interpone en medio de la búsqueda del hombre en cuanto a la esfera espiritual. Para cultivar su alma, el hombre debe pasar por alto su cuerpo y hasta abusar del mismo, dicen las religiones del budismo y del hinduismo. Según sus adeptos, el cuerpo no participa de la salvación cuando el alma entra en el nirvana o la reencarnación, cosa que no es verdad. La reencarnación no está en la Biblia. La Biblia no habla de tal cosa. No existe. Es mentira. Fue creada por el diablo. Es un engaño. Es una falacia. No es verdad. Mientras hay vida, hay esperanza. Después de la muerte ya no hay más esperanza de salvación. No existe tal cosa como el purgatorio, como la doctrina católica o como la reencarnación, lo que dice el budismo y el hinduismo. No existe tal cosa, ni purgatorio y no existe reencarnación. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por ella nos basamos. No lo que dice ningún hombre, no lo que dice ningún líder, no lo que dice nadie, excepto la Biblia, la palabra de Dios. No habla de reencarnación y no habla de purgatorio. La Biblia es la verdad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el hombre, cuando tiene vida, oye la palabra de Dios y puede, con su libre albedrío, su propia decisión, recibir a Cristo como su Salvador y Señor, o rechazar la salvación a través de la convicción del Espíritu Santo. Puede arrepentirse, confesar sus pecados, entregar su corazón a Jesús. Mientras hay vida. Cuando hay más vida, ya no hay más esperanza. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No hay una segunda oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya no hay más vida, ya no hay oportunidad. Eso es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. En contraste de todo esto está el cristianismo. Porque Jesús afirmó que si el alma se pierde del hombre, todo está perdido. Entonces Jesús dijo bien claro que no hay una segunda oportunidad. Aún así, de ninguna manera ignoró el cuerpo. Él dijo que aprovechará el hombre si perdiera su alma. Perdió, murió, ya no hay más esperanza. Pero también dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el hombre vive del pan físico, pero también es necesario el pan espiritual, o sea, la palabra de Dios. Jesús está hablando de él mismo, lo que dijo en Juan 6:51, que él era el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. No solo de pan vive el hombre, pan físico, pero también de la palabra de Dios. Pero no ignoró que el hombre tiene necesidades. Aunque Jesús mismo dijo que no solo de pan, él sabía que el hombre necesita del pan para sobrevivir. El hombre tiene necesidades físicas en su cuerpo, por supuesto. Las estableció Dios. Usted lo tiene, yo tengo, todos los tenemos. Por esa razón Jesús también sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, alimentó a los hambrientos y hasta resucitó a los muertos, como la hija de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. Todos los dolores, las enfermedades, las debilidades y la muerte física son resultados del pecado y están vigentes hasta el día de hoy. Ahora necesitamos este cuerpo para vivir, pero algún día tendremos cuerpos nuevos glorificados, reales, para los cristianos, los salvos. Por eso muchos de los misioneros que llevaron la palabra de Dios y testificaron
en todos los rincones de la tierra durante el siglo XIX llevaron también la sanidad física como parte del Evangelio. La expiación en el Calvario de Jesús salvó nuestras almas y sanó nuestra enfermedad. Además, establecieron también hospitales y ofrecieron médicos, medicinas y educación en cuanto a la higiene para ayudar a atender a quienes tenían enfermedades y dolencias en sus cuerpos. Los misioneros predicaron, pero también ayudaron físicamente a las personas. Dios ha usado, usa y siempre usará a los médicos. Recuerde que Lucas fue médico. Recuerde que muchos médicos cristianos también. Sin embargo, los gobiernos, fundaciones o corporaciones jamás podrán suplir las necesidades espirituales y físicas de la humanidad, sin importar cuántas riquezas poseen. Solo el pan de la vida, Cristo, puede satisfacer las necesidades del hombre, llenar el vacío y el corazón y el alma de una persona y salvarle por la eternidad. Solo Él puede sanar físicamente y espiritualmente. Por lo tanto, usted debe ir al Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, ve a Cristo hoy. Arrepienta sus pecados. Si usted está enfermo, ve a Cristo hoy en fe, creyendo que Él le puede sanar. Y tercero y último, la necesidad intelectual. El hombre no solamente tiene un alma. El hombre no solamente tiene un cuerpo, pero el hombre tiene un espíritu. Tiene lo que es necesidades intelectuales. El hombre no solo es alma y cuerpo, también tiene mente. Con eso los expertos se refieren a su espíritu, al intelecto, donde está la sede de sus pensamientos. Así que tiene necesidades intelectuales bien definidas, pues el hombre piensa, decide, o sea, hace decisiones basadas en su intelecto y también decisiones basadas en sus emociones, su voluntad, donde está el centro de su alma. El hombre piensa. Así que cuando los misioneros llegaron al África, presta atención, a muchísimos años atrás, o siglos atrás, encontraron más de 800 tribus, cada uno con su propia lengua. Presta atención. Los africanos no eran analfabetos porque no sabían o no supieran leer, sino debido a que todavía no había nada escrito en sus lenguas. No que eran analfabetos, tenían lenguas, pero no tenían nada escrito en sus lenguas. Los misioneros tuvieron otra alternativa que satisfacer esa necesidad intelectual, primero de sus convertidos y después de todo, enseñar a los demás a leer y a escribir. Los misioneros aprendieron esas lenguas y empezaron a traducir las escrituras para que ellos las pudieran entender. Los misioneros fueron verdaderos héroes espirituales con entrega y pasión que llegaron a lugares donde nunca nadie había llegado y escribieron lo que es las lenguas de esas tribus desconocidas. Entonces nos preguntamos, aquí va otra pregunta: ¿de qué manera una iglesia puede tener madurez espiritual y crecer sin acceso a la lectura y al conocimiento de la palabra de Dios en las lenguas e idiomas con sus miembros? Imposible. Si ellos no tienen la Biblia en su idioma, ¿cómo ellos van a crecer espiritualmente? Entonces los misioneros crearon lo que es muchas veces lenguas. Y los misioneros mismos escribieron y aprendieron esas lenguas. No solo en el ámbito espiritual, pero el hombre necesita llenar su intelecto con la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, pero también necesita poseer estudios seculares y conocer su lugar, establecerse una profesión para dar contribución a la sociedad. El hombre, por lo tanto, es una criatura racional, creada por Dios, con un intelecto para pensar, razonar, decidir a través de su mente, sus emociones, sus convicciones. Así que los misioneros de muchos países y continentes del mundo, presta atención, abrieron escuelas, crearon las letras de estas lenguas y aprendieron y escribieron y tradujeron la Biblia para que ellos la pudieran tener y la pusieran por escrito esos idiomas al traducir la palabra de Dios. Tanto mediante la palabra de Dios como los libros enseñaron al pueblo a leer, publicaron literatura y abrieron un nuevo mundo de ideas, conceptos y realidades que antes no lo había, antes que había llegado los misioneros. Antes de esto, que los misioneros hubieran llegado, no había nada. Con todo eso, hubiera sido inalcanzable sin el trabajo, esfuerzo y la entrega de esos héroes de la fe. África jamás hubiera sido alcanzada por el Evangelio si no fuera la entrega, la pasión, la renuncia, el amor de esos misioneros
por la gente que ellos ministraron. Llamados esos hombres de las misiones que más tarde siguieron pastores, predicadores y evangelistas. Él y Sue Graham, el Señor les habló cuando ellos eran jóvenes. Y el Señor les dijo a ellos, quiero que vayan a una tribu en África. Y quiero que oigan su lengua. Y ustedes van a crear las letras de esta lengua, los sonidos, las vocales, y van a traducir la palabra de Dios. Se quedaron 50 años en África. Él en Sue Graham. Fueron de jovencitos. Aprendieron, crearon las letras, tradujeron el Nuevo Testamento y enseñaron al pueblo la palabra de Dios y salvaron tribus enteras. Un llamado extraordinario, fuera de serie, que quedará para toda la eternidad. 50 años de sus vidas dieron a las misiones en África. Verdaderos héroes del Evangelio, los misioneros. Así que tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que alimentar físicamente también. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor cuando Él nos llame a predicar la palabra de Dios. Abra tu corazón en ese momento y oiga la voz del Espíritu Santo que dijo en Isaías 6, ¿a quién irá por mí? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor necesita de misioneros, hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios. Todavía hay necesidades en muchos continentes. Todavía necesitamos de hombres y mujeres de Dios que puedan decir sí al llamado y renunciar sus vidas, renunciar su ego, su yo. Es una abnegación y decir, Señor, heme aquí. Vamos a orar. Después de orar, mire por favor esos 5 minutos solamente de este pequeño video que habla de las misiones, de esos misioneros que están en las trincheras de las misiones mundiales, donde nuestro ministerio está sosteniendo 72 misioneros en todos los continentes del mundo, más el Instituto Bíblico que tenemos en India. Y junto con esos misioneros están muchos de ellos, nuestros orfanatos, los orfanatos de niños que los alimentamos cada mes, que los cubrimos, que les damos ropas, medicinas, zapatos y vivienda. Ayude en nuestro ministerio y el Señor le va a bendecir grandemente a usted y su familia por la eternidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que hemos oído la prioridad de las misiones y su cumplimiento. La prioridad es predicar y el complemento es alimentar a los necesitados. Hubo grandes hombres y mujeres de Dios que dieron su vida a las misiones. Que tú puedas levantar un ejército de hombres y mujeres de Dios, no solamente los jóvenes, pero todo aquel que esté dispuesto a predicar el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, que podemos decir sí a tu llamado, porque todo lo de aquí, del mundo, de la tierra, va a pasar. Los años van pasando. Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra pueda quedar impregnada en los corazones de aquellos que oyeron la voz de Dios en este día, y que ellos puedan, Señor, dar de sí mismos y después alimentar y bendecir al menos afortunados los pobres. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiga a nuestros hermanos que están oyendo el mensaje, sus necesidades físicas, espirituales, emocionales. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a los sembradores que mes tras mes nos ayudan a nosotros poder seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús te pido esto por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. De tu vida al Señor Jesucristo. Haga esa decisión de servir al Señor Jesucristo con tu alma, con una misión que se llamaba Los No Alcanzados, de un Reached People. No existía la terminología todavía, la ventana de 40. Y entonces estudié, me preparé, fui a España, de España vine a Estados Unidos y ya hemos predicado la palabra de Dios por más de 42 años. Necesitamos predicar la palabra de Dios
todo aquí va a terminar. Todo terminará, pero las almas son eternas. Tenemos que predicar y alimentar al necesitado. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, Dios tiene un llamado para ti, una causa y un ministerio. Invierta tu vida en Cristo, porque todo de aquí pasará, pero las almas son eternas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esa primera parte y la segunda parte, esa que es la final. Que el Señor bendiga a usted, su casa, su familia. Y ore por nosotros. Y seguiremos predicando como ya hemos hecho en 74 países, en todos los continentes del mundo. Seguiremos anunciando el Evangelio y la palabra de Dios. Bendiciones a usted y su familia. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países y los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar.
Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.